Como siempre, con grandes personajes, y desde la ciudad de Miami los saludamos y saludamos al maestro Robert Heredia, que además recientemente recibió un homenaje por parte de Salsa en la Playa, acá en la ciudad de Miami, en la Florida. Maestro, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación de nuestro programa. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, Robert Heredia, ese nombre, cuando uno lo dice, y los que somos amantes y conocedores de la salsa, nos damos cuenta que ha estado, podríamos decir, con medio mundo, pero cuando uno dice, no, es que también estuvo con Andy Harlow, estuvo también con el Sonero Mayor, pero además estuvo, es decir, toda la historia musical que tú has desarrollado, el primer o la primera agrupación en la que participaste con tu bajo, ¿cuál fue? Bueno, un grupo local que se llamaba el grupo de Carlos Suárez, y de ahí entonces fui a la Orquesta Colón. A la Orquesta Colón, y todavía Gus Colón estaba por ahí activo. Sí, era en el principio, cuando él se ganó el premio del mejor grupo en Nueva York de los jóvenes, que nos dio el premio fue Rey Barreto. No, le dio el premio al grupo, era como una batalla de muchos grupos de Nueva York. Maestro, ¿cuándo nace usted? Háblenos un poco de sus inicios, de su infancia y por qué eligió el bajo como su instrumento para toda la vida. Bueno, en el principio fue porque yo era violinista en la orquesta en Junior High School. Entonces, yo veía en la televisión música y nunca veía un violinista de color. Me dio que yo no iba a poder tocar con nadie porque todos eran violinistas blancos. Entonces vi unos programas con jazzistas y vi los bajistas que eran morenos. Yo dije, fui a la directora y le dije, quiero cambiarme al bajo. Y ella me dijo, no, tú eres el mejor violinista de la escuela, ¿cómo vas a hacer eso? Pero ella estaba embarazada y se tuvo que ir, y vino otro maestro y yo le dije a él que me dejara tocar el bajo, y toqué el bajo, me cambié. Y de ahí, como en 9 meses, cogí un examen para ir a la High School de Music and Art de Nueva York, que era la mejor escuela de música. Tenían de todo, y ahí conocí un montón de músicos jóvenes como Sal Cueva y Debbie Resto y ¿quién más? Muchos músicos jóvenes que ahora son famosos. También el maestro Marrero. Nicky. No, Nicky lo conocí por Andy González y por tal con Eric Palmieri y toda esa gente. Y también eran instructores de música en la escuela de Johnny Colón. De Johnny Colón, sí señor. Entonces ahí también nos mezclamos con los maestros de la música latina de esa época y de antes. Y de ahí yo pude tocar con Johnny Colón, y después me fui con Orchestra DJ, que cambiaron el nombre a Éxito, pero era Orchestra DJ. Y de ahí fui a Andy Harlow y llegué a tocar con Andy, y a veces tocaba con Larry cuando venía Eric Guagua tarde, pero porque él tenía tantos trabajos que a veces no podía llegar a tiempo, pero yo estaba ahí, yo hacía el primer set. Y con Nacho Sanabria cuando estaba en Nueva York, pero antes de eso con Quito Vélez y con Cortijo, y de ahí me vio Sammy Ayala tocando con Quito, y de ahí fui. Él me invitó a tocar con Ismael porque necesitaban un bajista. Pero yo le dije, ok, llámame cuando vayan a ensayar.
So, él me llama como a la semana y media después y me dice, ¿estás ready? Sí, sí. ¿Cuándo es el ensayo? No hay ensayo, es vamos a tocar en el Trocadero Club en Tremont, en el Bronx. Entonces, parece que hice un buen trabajo, suficiente bien, entonces me quedé con el grupo por 4 años, 5 años casi. Qué alegría con Ismael. ¿Cómo fue con Wayne Gorbea? Porque también estuviste con Wayne. Sí. Con Wayne fue después, otra vez Andy González, conocí a Wayne, eran amigos también, y Wayne le dijo, necesito un bajista. Y bueno, llama a Roberto. Yo creo que él va a ser el mejor bajista para ti. So, yo empecé, hice un baile en una iglesia, un sitio, y entonces me quedé con ellos por unos 4 o 5 años también, hasta que me vine para Miami. Y eso me dolió también. Claro, porque tú tenías en Nueva York. Nueva York con Wayne, pero las circunstancias de la vida tuve que... Pero uno tiene que hacer sus decisiones. Algunas son más importantes. Pero, así es. Pero con Wayne era tremendo director de banda, tremenda persona. No era el mejor pianista que yo he tocado, pero era un pianista que tenía buen sabor, tenía buenas ideas para canciones y para escoger música. Y yo aprendí a ser un director de grupo por él. Pero ese era el mejor grupo de Wayne. Cuando yo estaba con Wayne, yo puedo decir que ese era el mejor grupo. Maestro, y digamos que estar con toda esa experiencia, reunir tantos años en la música, hoy en día, ¿cómo se siente? ¿Sigue activo? ¿Sigue tocando? ¿En qué proyectos está actualmente? Bueno, hace un tiempito que no estoy tocando, pero tengo mi grupo, La Tradición, que tocamos mucho por ahí, por muchos años. Empezamos en el 2010 con Andy Harlow y con Mario Marrero en el piano, yo, Charlie Santiago de Nueva York en el timbal. Y de ahí seguimos tocando por ahí y la gente le gustó, pero después de la pandemia se cayó todo. Yo tenía 3 trabajitos fijos y esos ya se cayeron, entonces no hay managers porque a mí no me gusta ir a los clubs a pedir trabajo ni nada de eso. No era como antes cuando yo empecé, que había managers que buscaban los trabajos y te los daban al grupo. Pero yo lo hacía solo, todo solo, equipo de sonido, buscar los trabajos y ser director y tocar y buscar los músicos. Imagínate, toda la vez. Y ahora desarrollando también su carrera como músico y en la radio con el programa al lado de Andy Harlow. Sí, Fusión Latina aquí en Miami, en WNDA o WDNA. Y aquí estamos por muchos años ya tocando la música que nosotros oímos y vivimos, porque nosotros estábamos ahí cuando esa gente estaban, Andy González con Rey Barreto, con el disco La Message o Together o todos los otros grupos. Habían tantos grupos buenos en esa época que, mira, hasta los grupos que no eran los altos, que nosotros le dábamos rankings. Le daban altura, sí. A, B, C, D, ¿ok? Los A eran los maestros, los B eran que estaban ahí casi, y los C eran regular, pero te voy a decir que hasta las bandas que eran D, muchos de esos grupos eran fantásticos.
porque había tanta música buena, tantos buenos músicos y el ambiente. Eso es lo que ahora falta, el ambiente. No hay clubs que quieren pagarle a los músicos, a los grupos, quieren tener maquinitas y dos gente, pero ese es el problema de ahora. Maestro, también usted tuvo la oportunidad de participar con Marcolino Diamond. Hablemos de esa experiencia con el gran Marcolino. Marcolino, mi pana. Marcolino era tremendo genio del piano, tremendo arreglista. Las ideas de él, yo no he ido a nadie todavía a tocar, hacer el arreglo con esas ideas así que solo él podía hacerlo. Yo con Andy Harlow toqué muchos bailes con Marcolino y yo iba con Marcolino al Village en Nueva York, que era una área popular de la gente, de hip crowd, como decía, la gente que sabía, la gente que estaban en algo. Nosotros tocábamos en 2 o 3 sitios, él y yo nada más, bajo y piano. Y fantástico. Pero Marcolino tenía sus cosas, pero era tremenda persona y tremendo músico. Maestro, el consejo para los músicos, los bajistas, los que quieren tocar el bajo y los que saben que es un instrumento tan importante y tan vital, ¿cuál es su consejo para ellos? Bueno, si quieren tocar la música que estamos tocando ahora, la salsa, por ponerlo todo en el mismo tema, aprende de lo que estaban tocando antes, como Bobby Rodríguez con Machito, con Tito Puente, como Cachao, como Andy González, como Eric Guagua y Joe Santiago, Víctor Venegas. Hay muchos bajistas que uno, si le pones atención, ellos sabían cómo tocar el bajo en este género. Y aprender el género en general. O sea, si va a tocar un son montuno, el bajo tiene una función que tiene que estar ahí. Todos los músicos en un grupo como conjunto o orquesta tienen su función y tiene su tiempo para hacer inspiraciones o lo que sea. Pero lo primero que tienen que saber es cómo tocar la música, cómo se hace, respetar los ritmos que van y cuando uno no puede tocar otra cosa, porque los adornos hay mucha gente que tocan demasiado. Si lo tocan simple primero, entonces sale la música, el concepto sale en un nivel que va con ese tipo de música o con cualquier música. Si pone los elementos que van, uno se da cuenta después como músico lo importante que eso es. Porque eso te lleva a la nivel donde tú quieres llegar para inspirar a la gente o inspirar a los bailadores o inspirarte tú mismo, porque si nosotros somos los que hacemos esto porque queremos llegar a ese feeling, a ese sentimiento que le da la música a un músico. Y hay a niveles. Si lo toca ok, sale ok. Si lo toca con más intento y más conocimiento, sale mejor. Y si haciendo eso muchas veces y tocándolo bien muchas veces, tú te das cuenta que tú estás aprendiendo y sabes lo que tienen que tocar y cuándo lo tienen que tocar. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Felicitarte por todo este tiempo de trabajo en la música, son muchos años de carrera musical muy bien llevada. Felicitarte también por ese homenaje que te hizo Salsa en la Playa, ¿cómo te sentiste? Oh, wow,
muy orgulloso y me cogió por sorpresa que tenía tanta gente que me admiraban, pero los músicos les gustan ser celebrados, pero eso no es lo más importante para nosotros. Pero es bueno cuando el público sabe quién tú eres y te admira por lo que tú haces, porque todos nosotros no somos famosos. Yo toqué con todos los famosos. Ismael Rivera, Ismael Rivera me llevó a Puerto Rico por la primera vez desde que yo tenía 8 años. ¿Ah, y yo sí? tenía 20. Ah. Yo tenía 19, iba a cumplir 20. Estábamos en Venezuela tocando. Él sabía que yo no había ido a Puerto Rico desde chiquito. Él me sacó el pasaje mío de Nueva York a Caracas y de Caracas a Puerto Rico y después para Nueva York, sin yo saber. Entonces, cuando nos íbamos, él me dice, no, tú no vas para Nueva York, tú te vas conmigo, yo voy a hacer unas promociones por allá y tú te quedas conmigo. Entonces, llegamos allá y me quedé en la casa con doña Margarita. Con doña Margarita. Doña Margot. Y yo siempre cargaba con música, con un cassette, con tapes y cosas. Y yo de repente tenía todas las grabaciones de Ismael con Cortijo. ¡Wow! Que ella no las tenía y yo se las dejé. Pero ella, hablé todos los días con ella de muchos cuentos y me enseñó todas las fotos de Ismael cuando joven y Ismael cuando era novio, creo que de Celia Cruz, me enseñó fotos de eso. Y Ismael era tremenda persona, tú sabes, y él me dio un chance. Bueno, Sammy Ayala me descubrió y me recomendó. Pero Ismael, eso fue una de las mejores experiencias que yo tuve en la música. Mi primer viaje fuera del país fue con Ismael. Toqué con Ismael en Puerto Rico, que fue Ismael y Cortijo, porque tocamos primero con Ismael en la Casa Blanca en Puerto Rico y en una función privada y después fuimos a tocar en Arecibo, el pueblo de mi papá. Entonces era un sitio que se llamaba el Happy Tree, que era aire libre, pero tenían árboles bien grandes y cubría el sitio. Entonces yo tuve que doblar con Ismael y con Cortijo ese día. Y estaba mi primo ahí, que en paz descanse, se murió este año hace como un mes, el Cano. Pero ese tiempo con Ismael y con Cortijo. Quito Vélez y con Cortijo y con Ray Cohen, los pianistas que Ray Cohen tocaba con Ismael y cuando no estaba él era Javier Vázquez, y siempre estaba Chocolate ahí, estaba José Rodríguez, todos eran maestros. Yo era el chamaquito. Pero como te dije, si tú aprendes bien lo que tienen que tocar, porque yo toqué, tú sabes, lo que yo sabía que eran los tumbados y cosas, pero yo aprendí de la forma que tenía que aprender y podí con mucha práctica aplicarlo en el bajo. Entonces de ahí tocar con medio mundo. Pero qué alegría, de verdad que estamos ante un personaje muy querido por los hispanos, muy querido por la comunidad latina. Todos los que han conocido su trabajo musical pues hablan y dan cuenta de lo que el maestro Robert Heredia ha hecho, así que muy merecido ese homenaje. Maestro, muchas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en WDNA Radio 88.9, donde el maestro hace programa lunes y martes a las 8 de la noche con Andy Harlow, 3 horas de show al aire hasta las 11, así que gracias, Dios te bendiga, te queremos mucho y larga vida y mucha salud para ti. Muchas gracias y fue un placer.
Gracias también a Adriana López que favoreció para que estuviéramos aquí, lo mismo Lucas Torres y pudiéramos compartir y conversar con el maestro. Esto es Salsa, Bolero y Son para Televit. Gracias a quienes nos siguen, están muy atentos a nuestras entrevistas y por supuesto a maestros tan importantes como Robert Heredia, gran bajista que le ha hecho muchísimo aporte a nuestra música latina. Gracias. Gracias, Vivi. Y Colombia. Que viva la salsa dura. Que viva la salsa dura y queremos ir para allá con mi grupo La Tradición. La tradición. Qué bueno, a la Y quizás te puedo llevar a Andy Harlow. Quizás. Que yo sé que ustedes lo quieren mucho allá. Claro que sí, ya estuvo con nosotros Andy Harlow, por ahí también tendremos la entrevista con él muy pronto y así que, bueno, aquí estamos para ustedes compartiendo desde Miami con estos grandes músicos. Viva Voz, Viviana Álvarez.